en casa descansando, salieron del trabajo, podrían estar de compras, podrían estar haciendo ¿qué? Díganme, haciendo tarea. No, pero eso sí hay que hacerla después del, no manches, hay que hacerla. No vas a dormir hasta que termine la tarea. Muy bien. Es viernes, podrías estar en el cine, podrías estar simple y sencillamente en casa, pero has hecho el esfuerzo, has tomado la decisión de estar en este lugar. Y quiero decirte que mi esposa y yo los honramos, les aplaudimos nosotros a ustedes, porque es un esfuerzo, un sacrificio poder llegar aquí. Cuando nos recogieron aquí en el hotel, yo dije, vamos a llegar rápido. No, hombre, el tráfico para llegar acá. Yo dije, yo creo que mejor me bajo y caminando llego más rápido. El hotel que está aquí cerca. Por cierto, si un día necesitan un lugar donde hospedarse en Toluca, vayan a ese hotel. Es fabuloso. Las galletas que dan al principio, ay, riquísimas. Qué bueno. Y luego cuando por fin llegamos y empezamos a subir y a subir y a subir, yo dije, ay, nos estamos mareando. Así que, hermanos, en esta noche ustedes no se fijen en lo que digo, sino en lo que quiero decir. De tanta vuelta y tanto sangoloteo, pero gracias a Dios llegamos. Quiero agradecer a modo personal al pastor Jesse. El pastor Jesse es muy valiente, ¿sabían? Sí, miren, esto significa sí, esto significa no. El pastor Jesse es muy valiente. Sí, ya están despertando, ¿verdad? No, ¿por qué es muy valiente el pastor Jesse? Sin ni siquiera conocernos, sin conocernos mucho. Solamente nos conocieron el año pasado, ¿verdad, pastor? Cuando vino el hermano, el doctor Chuck Lynch y su esposa Linda. ¿Cuántos recuerdan a ese hermano? Qué bueno, gracias, muy bien. Entonces, el año pasado que tuvimos la oportunidad de estar con ustedes, recuerdo que cuando terminé de traducir, porque estaba yo traduciendo con el hermano, el pastor dijo, vamos a invitar a Chris, porque me gustó cómo tradujo. Yo espero que después de esta conferencia no diga, mejor traduce, hermano. Por lo menos le gustó cómo traduje. Y con eso está bien. Es muy valiente. Gracias, pastor, de verdad, gracias por el hospedaje. Nos fue a recoger a la terminal. El pastor Yoshi nos preguntó, ¿vinieron en coche? No, no trajimos coche, venimos en el guajoloyet. Nos fue a recoger el pastor Jesse y nos llevó a comer. Gracias, pastor, nos llevó al hotel y ahora estamos aquí. De verdad les agradecemos bastante. Hay una cosa que quisiera pedirles a toda la iglesia, que me ayuden, que se unan conmigo. Pero antes quiero decirle al pastor Jesse y al pastor Yoshi, ¿pueden ponerse de pie tantito, por favor? Dicen, ¿y ahora qué va a hacer este? Ay, no, siempre nos toca a nosotros botanearlos y ahora nos van a agarrar de bajada. ¿Sí o no? Mañana se desquita el pastor. La venganza no es de Dios, vamos a aprender eso en esta noche. No es de Dios, pero mía sí, dice el pastor Jesse, mía es la venganza. Tengo una palabra de parte del Señor. Y la palabra del Señor es, ahí la llevan, ahí la llevan, ahí la llevan. Denles un aplauso fuerte. No, media. Si me pueden apoyar, Primera de Pedro capítulo 5 verso 4. No se sienten todavía. Ya se iba a sentar el pastor, ya se cansó. ¿Dónde está la cita bíblica? Está bien, Primera de Pedro capítulo 5 verso 4. Esto es en serio. Esta es palabra del Señor que está en la escritura y es para ustedes, a ver si me ayudan a leerla. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, iglesia, ¿quién es el príncipe de los pastores? Nuestro amado Señor Jesús. Muy bien. Ustedes dos que están ahí platicando mientras están aquí, ustedes dos
recibirán, a ver si me ayuda mi esposa, o acérquense tantito. Ay, ahora les da la vergüenza. Ahora voltéense. ¿Listos? Foto para el Face. Por su face los conoceréis. Recibirán la corona inmarcesible de gloria. No se preocupe, pastor. A todos nos ha tocado. Lo que quiero decirles, pastor. Ya se la quiere quedar el pastor. Lo que quiero decirles es que esta corona que el Señor tiene preparada es exclusivamente para los pastores. Le reconocemos el arduo trabajo que han hecho como iglesia y lo han hecho muy bien. Por eso la palabra era... Gracias, pueden tomarse asiento. Ahora sí, pastores, pastor Jesse, pastor Yoshi, ser pastores no es fácil, ¿cierto? No es fácil ir de gorra a tantas comidas que los invitan. ¿Verdad? ¿Verdad que no es fácil? Pastores, ser pastores es un trabajo demandante. Pero ¿saben qué? Es altamente gratificante. Vale la pena, ¿verdad, pastores? Amén, denles otro aplauso porque lo están haciendo fabuloso. Como pueden ver, hermanos, traje los juguetes de mis hijos. Les dije, me los prestan para la enseñanza y ellos con todo gusto y con toda libertad así lo hicieron. Estoy agradecido que nos invitaron a este congreso. Van a aprender muchas herramientas. Y al principio, cuando el pastor me hizo la invitación, yo le pedí de una manera especial al Señor, con toda humildad, con todo mi corazón. Dije, Señor, permíteme leer en tu palabra una cita bíblica que pueda ser como una base de lo que tú quieres que aprendamos en estos días. Y el Señor me permitió encontrar esta cita bíblica en Hechos 9:31. A ver si me ayudan a proyectarla también, por favor. Hechos capítulo 9, verso 31. Si usted trajo su Biblia, que normalmente los cristianos siempre la traen, la puede encontrar, la puede buscar, Hechos 9:31. Si no la encuentra, está entre Génesis y Apocalipsis, en la página 1400, en mi Biblia. Ok, Hechos 9:31. Es 9:31. Hechos capítulo 9, versos 31. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz. El contexto para esta cita bíblica es cuando Saulo, que después vino a ser ¿quién? Pablo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, casi el cuarto miembro de la Trinidad. Pero el contexto en este pasaje es cuando él andaba persiguiendo cristianos. Y después de que tiene él el encuentro con el Señor, la iglesia gozaba de paz. Y eso es lo que Dios quiere, que tú goces de paz en tu vida personal y en tu familia. ¿Cuántos dicen, oh, qué bueno, Señor? Dios quiere que tú goces de paz. Y dice, por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada. Es lo que Dios quiere para ti también, que seas edificado, que seas edificada. Gracias a Dios por la enseñanza tan importante, tan impactante que dio hace unos instantes el pastor César. Y continuamos leyendo, y andando en el temor del Señor
Eso es otra cosa que también el Señor quiere para todos y cada uno de nosotros, que andemos en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda en el diario vivir. Y por último, seguía creciendo. Esto es lo que estaba sucediendo con la iglesia. Pero qué interesante que la función, el plan, el propósito que Dios tiene para la iglesia surge primero del plan y el propósito y la visión que Dios tiene para las familias. Dios desea que las familias gocen de paz, que sean edificados, que anden en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, y que sigamos creciendo. Yo estoy muy agradecido por actividades que se organizan como estas, donde podemos aprender, donde podemos ir creciendo. Hoy vamos a aprender una herramienta importante como la que también nos compartió el pastor César. Pero déjenme platicarles brevemente acerca del ministerio que Dios nos permite llevar a cabo. Tenemos un ministerio de consejería que hemos estado de tiempo completo al 100%, gracias al Señor, desde hace 4 años, trabajando, aprendiendo a la par del hermano, el doctor Chuck Lynch. El hermano es el autor de varios libros. No sé si algunos lograron adquirir, pero mientras les menciono 2 de estos libros. Este es uno que se llama Debo perdonar, pero, y el otro libro se llama Cómo controlar la ira. Entonces, parece que hay unos ejemplares por ahí todavía, pero bueno, ese es otro tema. En el ministerio que el Señor nos está permitiendo desarrollar a mi esposa y a mí, ya por más de 4 años, es un ministerio le llamamos consejería bíblica, pero realmente es un ministerio de discipulado. Porque el Señor nos ha llamado a ser discípulos. ¿De acuerdo? ¿Cuál fue la gran comisión? ¿Cuáles fueron las instrucciones que dio el Señor? Por tanto, vayan y hagan cristianos. No. ¿Qué dijo el Señor? Vayan y hagan discípulos. ¿Por qué nos dijo que vayamos y hagamos discípulos? Porque los cristianos los hace Dios. Y por su amor y gracia a nosotros nos toca ser discípulos. El evangelismo es atrapar peces y el discipulado es limpiar los peces. ¿Qué es más divertido? Díganme ustedes, ¿atrapar peces o limpiar peces? Es más divertido atrapar peces. Limpiar los peces, ¿es fácil? No, implica mucho trabajo, implica ensuciarse las manos, implica muchas cosas. Y por la gracia del Señor, mi esposa y yo somos profesionales limpiando peces. En este ministerio de consejería bíblica, normalmente le decimos a las personas que acuden a nosotros en la ciudad de Puebla, tenemos una oficina de consejería, que es la oficina para representar el ministerio, como dijo o leyó el pastor Yoshimar. El Ministerio Internacional Ayuda para Vivir, pero en Puebla tenemos una oficina. Y la mayoría de las personas que acuden a pedir consejería, a ser discipuladas, normalmente les decimos 2 cosas. ¿Cuáles son esas 2 cosas? La primera que les decimos es: nosotros no resolvemos problemas. Y la gente se queda, pues si para eso vine. No, le decimos a la gente: no resolvemos problemas, pero te damos herramientas. ¿Qué son las herramientas? Herramientas son versículos o citas de las Escrituras específicas que pueden aplicar a los problemas de su vida diaria. Herramientas también son lo que hemos aprendido por medio de la experiencia, pero que no viola las Escrituras. Otra herramienta, la tercera, es una herramienta es aquella que hemos aprendido mediante la investigación, pero que no viola las Escrituras. Porque nosotros estamos convencidos de que la palabra de Dios, de que las Escrituras responden, funcionan
a cualquier problema de la vida diaria. ¿Está usted de acuerdo conmigo? La palabra de Dios es la que nos ayuda, la palabra de Dios. Entonces, esto es lo primero que le decimos a la gente que acude a discipulado, a consejería bíblica. Lo segundo que les decimos es: lo que ustedes aprendan el día de hoy, lo van a ir a enseñar a otras personas. Hemos tenido personas que con una sesión, que son como un plátano. ¿Cuál es la diferencia entre un plátano y una cebolla? El plátano lo pelas y listo, te lo comes. Hay muchos casos de consejería que son como un plátano. En una sesión queda asunto resuelto. Pero la gran mayoría de los casos de consejería, de discipulado, son como una cebolla. ¿Qué tiene una cebolla? Díganme ustedes. Capas. ¿Cómo cuántas capas tiene una cebolla? Son muchas. Hay situaciones, conflictos que no se resuelven en una sola sesión. Hay conflictos que tienen capas, una tras otra, pero esto es lo que le decimos a la gente: lo que ustedes aprendan lo van a compartir con muchas otras personas, porque ¿de qué sirve obtener el conocimiento? ¿De qué sirve tener las herramientas bíblicas y no compartirlas? ¿De qué sirve? Te puedes inflar, puede crecer tu conocimiento, pero el Señor nos ha mandado a ser discípulos. Así que esto es lo que el Señor nos permite hacer hoy en día en el ministerio de consejería. El tema que vamos a ver en esta noche es uno de los temas que es muy importante, como lo son todos, para que aprendamos, para que crezcamos, para que gocemos de paz, como leíamos en la cita bíblica, para que podamos crecer, para que seamos fortalecidos. El tema de esta noche se llama: no puedo olvidar. Y tú dices, ¿y ese tema qué? Bueno, efectivamente, el plan que Dios tiene para todas las familias es que gocemos de una vida en abundancia. Jesucristo dijo en San Juan 10:10, Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Pero existen varias trampas, existen varios obstáculos que impiden que como familia experimentemos y gocemos de esa paz, de esa vida abundante. Por eso el tema que vamos a aprender en esta noche se llama no puedo olvidar, porque la mayoría de los casos de las personas que acuden a nosotros, la mayoría han experimentado eventos, acontecimientos, vieron o fueron testigos de cosas que marcaron sus vidas, que con el paso de los años, a lo mejor un evento sucedió hace varios años, pero hoy en día ese acontecimiento se siente todavía como si apenas sucedió el día de ayer. Así que el tema de esta noche es no puedo olvidar. Y permítanme mencionarles el testimonio de una hermana que le pedí permiso si podía contar su historia. Y es una historia impactante, como yo sé que tú tienes una historia. Yo sé que por lo menos entre nosotros existe una o dos personas, por lo menos, sea hombre o sea mujer, que ha experimentado eventos que le traumaron. Algo le sucedió en su niñez, algo le sucedió en su adolescencia, en su juventud, y hasta el día de hoy posiblemente todavía estás intentando borrar, olvidar aquellos acontecimientos, o incluso le has pedido a Dios: ayúdame a borrar esto,
porque esto que sientes o que piensas se siente todavía como si ayer sucedió. El caso de esta hermana que se llama Marta, ella acudió con nosotros y su historia fue la siguiente. Tenía 3 hijos varones, los 3 adultos casados, pero a 2 de ellos los mataron. A 2 de ellos se los mataron. Y esta hermana, lo primero que ella me empezó a decir cuando contaba su historia, me dijo: pastor, le he pedido tanto a Dios que me ayude a borrar esos recuerdos. ¿Y saben cuál fue mi pregunta? ¿Y le ha funcionado? ¿Qué creen que me respondió? Que no. Le pregunté: hermana, ¿hace qué tiempo sucedió esto? Y me dijo: es que ya no recuerdo, porque le he pedido tanto a Dios que me ayude a borrar esos recuerdos, que hasta estaba perdiendo la memoria. Yo le empecé a preguntar datos. ¿Hace qué tiempo fue? ¿Dónde fue? Y me decía: no lo sé, no lo recuerdo. La hermana Marta, yo le preguntaba: ¿qué edad tenían sus hijos? No recuerdo. ¿Qué recuerda usted, hermano? No recuerdo. ¿Y saben qué es lo más impactante, hermanos? Es que ella conoce a las 2 personas que asesinaron a sus hijos. Ni se imaginan ustedes quiénes fueron. Sus nueras. Sus nueras asesinaron a sus hijos por un tema de herencia, por un tema de dinero. Esta hermana, junto con su esposo, habían construido una gran empresa en la ciudad de Puebla. Y las nueras, con tal de quedarse con la herencia, ella afirma y asegura que fueron ellas quienes mataron a sus hijos. Y la hermana Marta me dijo: pastor, si yo voy al mercado, esos recuerdos van conmigo. Si yo voy a la cama a dormir en la noche, esos recuerdos van conmigo. Me dijo: pastor, no puedo olvidar esos eventos. ¿Tienen idea lo que le respondí? Le dije: yo espero que usted nunca pueda olvidar. Se sacó de onda la hermana. Pensé que usted era un consejero bíblico, me dijo. Le dije: lo soy, pero permítame compartirle a través de la palabra del Señor por qué es que no podemos olvidar. Aquí en el pizarrón les voy a explicar de manera breve lo que le expliqué a la hermana Marta. Le dije: hermana, cuando usted recibió a Cristo como Señor y Salvador, a ver si es posible que me ayuden a proyectar Juan capítulo 3 verso 6. Mientras me ayudan a proyectar la cita, le empecé a explicar a ella por qué es que ella no puede olvidar. Este cuadro lo voy a abreviar. Este cuadro se llama o significa antigua historia, o la historia del pasado. Entonces le empecé a explicar a la hermana Marta: cuando usted recibió a Cristo como Señor y Salvador, dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Le dije a la hermana Marta: cuando usted recibió a Cristo como Señor y Salvador, la antigua historia no desapareció. Los eventos del pasado no desaparecieron. Te pregunto,
Cuando te hago a ti la misma pregunta, cuando aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, ¿en ese momento desaparecieron todos tus recuerdos nada agradables del pasado? No desaparecieron. Y esto fue lo que le empecé a explicar a la hermana Marta. Después me preguntó, ¿y entonces cómo le hago para olvidar o borrar todos esos recuerdos? Le dije, eso no va a ser posible. Pero le he estado pidiendo tanto a Dios que me ayude a borrar esos recuerdos tan dolorosos. Y le dije, hermana, ¿por qué en lugar de pedirle a Dios con todo su corazón que le ayude a borrar todos esos recuerdos tan dolorosos, por qué no mejor le pide a Dios que le ayude a cómo vivir con esos recuerdos? Porque esa antigua historia no va a desaparecer mientras usted esté viva. Entonces, ¿cómo le hago para tener una mejor calidad de vida? Le dije, bueno, vamos a aprender la nueva historia. Esto significa nueva historia. La nueva historia está basada en Romanos capítulo 12, verso 2. ¿Alguien tiene idea qué dice Romanos capítulo 12, verso 2? Los estudiosos, los que se saben la Biblia al derecho y al revés, con puntos y comas y paréntesis. ¿Qué dice Romanos 12, 2? Gracias. Romanos 12, 2 dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante ¿qué? Mediante la renovación de su mente. En otra versión dice, no os conforméis a este siglo, sino renovaos vuestro entendimiento. Pero me encanta esta versión también, porque dice, mediante la renovación de su mente. Eso es lo que con la ayuda del Espíritu Santo vamos a obtener, vamos a lograr. Y entonces, ¿qué va a ocurrir con la antigua historia? ¿Tienen idea, hermanos, qué va a ocurrir con la antigua historia? ¿Va a desaparecer? No. Entonces, más adelante les voy a explicar qué ocurre con la antigua historia, para qué nos beneficia. Le empecé a explicar a la hermana Marta que los recuerdos son permanentes. Digan conmigo, los recuerdos son permanentes. Le dije a la hermana Marta que Dios diseñó nuestro cerebro para que los recuerdos se almacenen químicamente y electrónicamente. Así es como Dios nos diseñó. Por lo tanto, le expliqué a ella, la memoria no es una función del espíritu, es una función biológica del cerebro. La memoria, los recuerdos no desaparecen cuando venimos al conocimiento del Señor Jesucristo, porque Juan 3:6 dice, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, ¿qué fue lo que nació de nuevo en nuestro interior cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador? Nuestro espíritu es el que nació de nuevo. Pero la escritura dice en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es. Por eso le expliqué que los recuerdos son permanentes, que los recuerdos, las memorias son una función permanente biológica. Todos los recuerdos están almacenados y registrados en nuestro cerebro. Ahora, le hice la siguiente pregunta a la hermana y se las hago a ustedes también. El cerebro de un cristiano y el cerebro de un no cristiano funcionan físicamente igual. Otra vez, hermanos, esto significa sí, esto significa no. El cerebro de un cristiano funciona igual físicamente que el de un no cristiano. Funcionan igual.
¿Pero cómo? Claro, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido de la carne es. Por lo tanto, el cerebro de un cristiano y el de un no cristiano funcionan físicamente igual. Gracias. ¿Ya me dieron 2? Este es permanente, o sea, para mí. Se queda permanentemente conmigo. Muy bien. Esto fue lo que le expliqué a la hermana Marta. Le dije, el cerebro debe ser renovado. ¿Cómo? Romanos 12:2. El cerebro debe ser renovado. Hermanos, ¿qué sucede cuando una persona que está con una adicción? ¿Qué sucede con una persona cuando tiene ciertas actitudes que con el paso del tiempo no ha habido ningún cambio? A lo mejor por un tiempo modificó su comportamiento. Así sucede con los que normalmente están en algún centro de rehabilitación. La mayoría de los casos vuelven a lo mismo. ¿Por qué? Porque su mente no fue renovada. Y si la mente no es renovada, ¿qué sucede con el comportamiento? Vuelve a aparecer. La mayoría de las ocasiones, cuando modifican un comportamiento, tiempo después vuelven a lo mismo, porque su mente no fue renovada. Cuando la mente es cambiada, cuando la mente es renovada, entonces el comportamiento es cambiado, es modificado. Todo esto es lo que le estaba yo explicando a la hermana. Le dije que el cerebro debe ser renovado, cambiado, ¿cómo? Con la palabra de Dios. Por eso recuerdan que les decíamos, la palabra de Dios es nuestra herramienta. Muchas veces ha habido personas que regresan a la siguiente sesión y les pregunta a uno, ¿cómo te fue? No, pues todo está igual. Es que lo que me dijo no funcionó. Ah, no funcionó. Ok, no problem, como dice el doctor Chuck. Y les pregunto, ¿qué herramientas bíblicas que tú estuviste de acuerdo que ibas a aplicar en tu vida diaria no funcionaron? ¿Cuál creen que es la respuesta? Es como aquella persona que va a consulta, va con el médico le receta. En un alto porcentaje, la mayoría de los pacientes no adquieren y menos siguen el tratamiento médico, ¿cierto? Y luego regresa uno con el doctor. Ay, doctor, todavía me duele aquí, todavía me duele aquí. ¿Por qué? Se tomó el medicamento como le dije. ¿Y qué decimos? Ay, doctor, pues es que se me pasó. Es que no lo compré. Es que estaba re caro. Es que se me olvidó decirle que si me podía recetar otro más baratito, pero que funcionara. Cuando no seguimos las indicaciones al pie de la letra, lo que te receten o las herramientas bíblicas que nosotros te demos o que los pastores te den, si tú no tomas esas herramientas bíblicas y no las pones en práctica, ¿la cosa va a cambiar o va a seguir igual? Y a lo mejor hasta peor. ¿Por qué? Porque no estás usando tus herramientas bíblicas. Porque recuerden que en un principio dijimos, las escrituras responden a todos los problemas de la vida cotidiana. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios nos cambia, nos transforma. Pues todo esto es lo que le estaba yo explicando a la hermana Marta. Le dije, bueno, Dios nos creó para que no olvidemos. Pero entonces, ¿cómo le hago, pastor? ¿O qué hago?
le dije, bueno, permítame explicarle algo muy importante. Dios no puede olvidar. ¿Creen ustedes que eso es cierto? Dios no puede olvidar. ¿Será cierto o no? Esto significa sí, esto significa no. Algunos así como que ven para arriba como que se les fue el wifi. Así. Le empecé a explicar a la hermana, pero Dios no puede olvidar. Ella me dijo, ¿y qué? Pero Dios perdona y olvida. Hasta está en la Biblia. ¿Cuántos han leído la cita bíblica de que Dios perdona y olvida? Uno. Gracias, hermano. Está conmigo. La hermana Marta me dijo, conociendo ella la palabra de Dios, me dijo, ¿cómo me explica usted Jeremías 31:34? En unos instantes les voy a pedir que me apoyen para proyectarlo. Y la siguiente cita, después de Jeremías 31:34, voy a pedir que proyecten Ezequiel 18:22. Entonces, hermanos, ¿Dios perdona y olvida? Sí. Jeremías 31:34. La hermana me preguntó, ¿cómo explica usted esto que me está diciendo? No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Sopas. ¿Dios perdona y olvida? Ya se están convenciendo más, pastor. ¿Ya los escuchó? Sí. Ok. Luego hay otras citas bíblicas que no se las voy a mencionar porque no tenemos mucho tiempo. Pero hay 3 citas bíblicas más que dicen y afirman que una de ellas está en Salmos, que como está lejos el oriente y el occidente, hasta allá envió el Señor nuestras transgresiones. ¿Han leído esa cita bíblica? O hay otra cita bíblica en Malaquías, si no lo recuerdo, que nuestros pecados los lanzó ¿a dónde? A lo profundo del mar. Y vino el huracán y se los llevó. Y la hermana, conociendo la palabra de Dios, me dijo, ¿cómo me explica usted esto? Y yo dije, Padre Santo, ayúdame. Pero yo ya sabía lo que le iba a decir a la hermana, de que Dios perdona, pero no olvida. Pero ¿cómo? Si lo acabamos de leer en Jeremías 31:34. Realmente lo que el Señor nos da a entender en ese pasaje de las Escrituras, la palabra original para no me acordaré tiene que ver con el concepto de cuando una deuda es cancelada. Por ejemplo, tu recibo de luz, ¿ya pagaron todo su recibo de luz? Ahorita se acordaron, mañana voy corriendo. Cuando tú pagas tu recibo de luz, ¿significa que la deuda desapareció? O sea, se debía, ahí estaba, pero fue pagada. Y entonces si llega alguien de la luz y te quiere cortar la energía eléctrica, ¿qué es lo que te ampara para que no te la corten? El pago. El pago tú lo puedes utilizar para decir, ya quedó pagado. Existía una deuda, pero ya no soy deudor. Entonces, cuando la cita bíblica de Jeremías 31:34, cuando dice, y no recordaré más sus pecados, se refiere que el Señor no
echará en cara el pecado que fue cometido. ¿Lo recuerda? Claro que sí lo recuerda, pero ya no te lo saca a relucir. Ese es el proceso, técnicamente hablando, ese es el proceso del perdón. Perdonar no es igual a olvidar. Lastimosamente, en muchas ocasiones hemos enseñado, o habíamos enseñado, o hemos escuchado que si tú perdonaste, tienes que olvidar. ¿Alguna vez has escuchado eso? Si ya perdonaste, tienes que olvidar. Hermanos, eso no es posible. De hecho, Ezequiel, no sé si tiene la siguiente cita bíblica que lo explica mejor. Ezequiel capítulo 18, verso 22. Entonces, lo que quiero explicar es que Dios perdona, claro que sí, pero Dios no olvida. Y el otro pasaje de la escritura, como ya lo mencioné, significa que ya no lo va a sacar a relucir en tu contra, ya no te lo va a echar en cara. Eso es exactamente ninguna de las transgresiones que ha cometido. ¿Cuál es el contexto de este pasaje de las escrituras? De cuando un alma se convierte al Señor. El Señor dice: ninguna de las transgresiones que ha cometido le serán recordadas. O sea, que ya no nos va a echar en cara o no va a sacar a relucir nuestro pecado pasado que quedó perdonado. Así es como bíblicamente es el proceso de perdonar. Tú puedes perdonar, pero nunca vas a olvidar lo que te hicieron. Pero si tú has perdonado, significa que no lo vas a sacar a relucir. Significa que no vas a usarlo en contra de la persona a quien tú has perdonado. Y todo esto fue lo que yo le estaba explicando a la hermana Marta. Le decía: usted nunca va a olvidar. Dios perdona, pero no olvida. Ya lo vimos con las escrituras. Y esto es lo que tú y yo estamos aprendiendo en esta noche. Por eso el título de esta noche es: no puedo olvidar. ¿Y qué crees? Nunca vas a olvidar. Pero entonces, ¿cómo le hago? La hermana me dijo: entonces, ¿qué hago? Ya perdoné a las personas que asesinaron a mis hijos. Ella me dijo: a esas dos personas que ni siquiera me atrevo a decir sus nombres, las he estado llevando en la cárcel de mi corazón. Donde quiera que yo voy, ellas van conmigo. Después le mencioné que los recuerdos están diseñados para recordarnos las herramientas bíblicas que usamos para nuestra sanidad y libertad y para la gloria de Dios. Para eso están diseñados los recuerdos. Yo le dije: la antigua historia va a estar ahí con usted hasta el día en que el Señor venga o el Señor la llame a su presencia. Pero esos recuerdos están diseñados para aprender las citas bíblicas, las herramientas para su sanidad, para su libertad y para darle la gloria a Dios. Para eso están diseñados los recuerdos. Después le mencioné un ejemplo muy importante, que me encanta ese ejemplo, del apóstol Pablo. ¿Cómo era la vida del apóstol Pablo antes de ser el apóstol Pablo? Pablo era perseguidor de la iglesia. Pablo, que antes se llamaba Saulo. Cuando Saulo tiene el encuentro con el Señor le dice: Saulo, Saulo,
¿por qué persigues a los cristianos? ¿Eso dijo? No. ¿Qué dijo? ¿Por qué me persigues? El Señor Jesús no dijo: ¿por qué estás persiguiendo a los cristianos que están en este lugar, en esta región? El Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Tienen idea por qué razón el Señor le dijo a Pablo: ¿por qué me persigues? Porque el Señor sentía el dolor y las heridas que Pablo le estaba ocasionando a las familias completas que él estaba persiguiendo, que él estaba sacando, arrastrando. Todo el dolor que Saulo le estaba ocasionando a esas familias, el Señor Jesús lo sentía. Por eso le dijo: ¿por qué me persigues? Muchas veces en la consejería bíblica ha habido personas que me dicen o me preguntan: ¿por qué Dios no detuvo al que me estaba violando? ¿Por qué Dios no hizo nada cuando yo estaba pasando por este evento, por este acontecimiento tan doloroso? ¿Dónde estaba Dios? ¿Alguna vez has conocido a personas que han preguntado: ¿dónde estaba Dios cuando esto estaba sucediendo? ¿Qué sentía Dios cuando estaban abusando de mí? ¿Qué sentía Dios cuando me decían esto, cuando me rechazaron? ¿Qué sentía Dios? Él sentía lo mismo que tú sentiste. Eso fue lo que yo le dije a la hermana Marta. Le expliqué ese pasaje de las Escrituras, que el Señor siente el dolor, las heridas, el rechazo que nos han ocasionado. El Señor también lo siente. Finalmente, le di un ejemplo de lo que el apóstol Pablo hizo cuando a él lo hirieron, cuando a él lo lastimaron. En 2 de Timoteo 4:14, el apóstol Pablo le manda un WhatsApp a Timoteo. En 2 de Timoteo 4:14, el apóstol Pablo menciona a un tal Alejandro. ¿Han leído ese pasaje de las Escrituras? Pablo le escribe un WhatsApp a Timoteo y le dice: Timoteo, en 2 de Timoteo 4:14, dice: Alejandro el calderero, en otra traducción dice el herrero. Alejandro el herrero me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. ¿Qué estaba queriendo decir el apóstol Pablo en este pasaje de las Escrituras? Que él estaba recordando lo que Alejandro le había ocasionado, el daño que le había hecho. Pero al mismo tiempo el apóstol Pablo en Romanos 12:19, él recordó lo que había hecho con Alejandro. Romanos 12:19, que lo vamos a leer en un instante más. El apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo: pero esto fue lo que yo hice con Alejandro. Me ha lastimado, me ha ofendido, me ha causado mucho daño. Romanos 12:19, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos. Voy a hacer una pausa ahí. Platicando con la hermana Marta, le pregunté: ¿usted desea alguna vez vengarse? ¿Qué creen que me dijo? ¿Tiene el derecho a hacerlo? La venganza es bíblica. Claro que sí. La venganza es bíblica. Pero no te corresponde a ti ni a mí hacerla. ¿A quién le corresponde? Al Señor. Amados, nunca tomen venganza a ustedes mismos. El apóstol Pablo nos está diciendo: ¿tienes deseos de venganza? Sí. ¿Quieres que sufra tu agresor? Sí. ¿Quieres? Sí. La venganza es bíblica. Dile al que está junto a ti: la venganza es bíblica.
pero le corresponde al Señor. Continuamos leyendo: si no den lugar a la ira de Dios. Mañana, si Dios lo permite, vamos a estar hablando un poquito más acerca de la ira amiga de la familia. ¿Cuántos tienen de ese tipo de amigas en la familia? De esas que ni pagan renta, de esas que están ahí y ya, todos la conocemos. ¿Conoces algún enojón, alguna enojona, algún iracundo? No en tu familia, el vecino. Unos ya están ahí, te hablan, gordo. No te duermas, gordo. Mañana vamos a hablar de ese tema, de la ira. El apóstol Pablo, cuando le dijo a Timoteo, en la escritura que vimos, no me quiten esta, ahí está bien. Cuando el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: el Señor le dará su pago. Pablo estaba diciendo: el Señor se vengará de Alejandro. Pablo decía: yo tengo deseos de venganza, sí, pero no me corresponde a mí. La hermana Marta, yo le pregunté: ¿hubieran visto ustedes sus ojitos cuando le pregunté: hermana, ¿tiene deseos de venganza? Me dijo: sí. Le dije: la venganza es bíblica, estoy de acuerdo con usted, pero le corresponde al Señor, no a usted. Deje lugar para la ira de Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Dios va a castigar a esas personas que usted asegura que asesinaron a sus hijos. Les va a ocasionar más dolor en la eternidad si no se arrepienten que el dolor que usted les pudiera ocasionar aquí en la tierra. ¿Y sabes qué me preguntó? ¿Y si ellas aceptan a Jesús como Señor y Salvador, van a quedar sin castigo? ¿Verdad? Así como que, ¿qué le decimos? ¿Qué respondemos? No, Señor. Ahí empiezas a interceder, ¿verdad? Yo les pregunto, hermanos, si el que te causó mucho dolor, si el que te hirió es creyente, si su nombre ya está escrito en el libro de la vida, ¿qué va a hacer Dios con él? ¿Juzgarlo? Bueno, la escritura dice: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y cada uno recibirá su recompensa. Digan conmigo: recompensa. ¿Dónde? Aquí está mi trofeo. Ya voy a terminar. ¿Cuántos dicen qué bueno? Si el que te ofendió, si el que te lastimó, si el que te causó mucho daño es creyente, ¿qué va a hacer el Señor con él? Porque la escritura dice en Romanos 8:31 que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué va a suceder? Mañana se los digo, para que no falten. No es cierto, se los voy a decir. Mañana vamos a continuar sobre el tema que ya les mencioné, sobre la ira, amiga de la familia. Pero si la persona que te hirió y te lastimó es creyente, el Señor lo va a juzgar y perderá recompensas por el daño ocasionado. Mía es la venganza, dice el Señor. Cuando la hermana Marta comprendió eso, yo le dije: hermana, debemos llegar al punto de aceptar las pérdidas y elegir crecer a través de ellas. Voy a dejar el tema hasta este momento y me voy a dirigir
a explicarles rápidamente, finalmente, cómo fue que pudimos darle la ayuda a la hermana Marta. Porque ella me preguntó, ¿y entonces qué hago para vivir con los recuerdos? En lugar de contarles, hermanos, lo que le dije a la hermana Marta, si me lo permiten, me gustaría guiarlos a hacer la misma oración a la que pude guiar a la hermana Marta. En esta noche yo te digo con toda confianza y con toda seguridad que el Señor, por su gracia, nos ha permitido a mi esposa y a mí estar con ustedes en esta noche para traerles un mensaje de consuelo, de consolación, de que Dios te entiende, porque estoy seguro que por lo menos entre nosotros hay una persona o dos que han tenido pérdidas. Yo no sé si has tenido pérdidas físicas, pero seguramente las has tenido. También estoy seguro que has tenido pérdidas emocionales. ¿Cuáles son esas pérdidas emocionales? Cuando quizá tu esposo, tu esposa o alguien importante en tu vida te dejó, te abandonó. Quiero cerrar este tiempo y si me lo permiten, quiero orar por ustedes leyendo Isaías capítulo 66, verso 13. Y enseguida les voy a guiar, si me lo permiten, a hacer la oración a la que guiamos a la hermana Marta. Isaías capítulo 66, verso 13. Porque estoy completamente seguro que el Señor está en este lugar. El Señor te ha traído porque te quiere dar consuelo de algún tipo de pérdida física, pérdida material, pérdida emocional, algún tipo de pérdida tú has tenido y has estado luchando por muchos años, mucho tiempo, intentando borrar esos recuerdos. Pero hoy te digo, no vas a poder borrar ni olvidar eso. Pero el Señor te va a ayudar a partir de hoy en adelante. El Señor te va a ayudar a crecer a través de esas pérdidas. Isaías capítulo 66, esto es para ti. Como a uno a quien consuela su madre, así los consolaré yo. El Señor está aquí para consolarte. Cualquiera que haya sido la pérdida, si perdiste un hijo, si perdiste un esposo, tu esposa, quien sea que hayas perdido, mi intención hoy no es remover esos recuerdos tan dolorosos. Una cosa más que le dije a la hermana Marta: hermana Marta, los recuerdos no viven en una cápsula de tiempo. Los recuerdos están ahí presentes. Temporalmente pueden estar reprimidos y temporalmente parece que ya han desaparecido, pero luego con el paso del tiempo los recuerdos empiezan a salir otra vez y esos recuerdos se sienten como si la ofensa hubiese sucedido ayer. Hay hermanos, hay hermanas aquí presentes que hasta los aromas les causan cierto recuerdo. Yo recuerdo cuando mi esposa estaba embarazada de nuestro segundo hijo, yo utilizaba un perfume que a mí me encantaba. Con ese perfume conquisté a mi esposa, pero en el segundo embarazo me dijo: ya no te pongas ese perfume porque me da náuseas. Los aromas también te causan recuerdos. Y yo no estoy aquí para decirte que el Señor va a borrar esos recuerdos. De decírtelo sería una herejía. Estoy aquí para decirte que Dios te va a ayudar a vivir con esos recuerdos y los vas a usar como el apóstol Pablo los usaba.
Hermanos, ¿cuál es el propósito de un marco, de una fotografía? ¿Cuál es el propósito? Resaltar la imagen. Las pérdidas que tú has tenido, todo lo que era el apóstol Pablo cuando escribió su carta a Timoteo y le dijo: yo era un blasfemo, yo perseguía a la iglesia. Los recuerdos de tu pasado son el marco con el que Dios te va a permitir ayudar a otras personas. Pero el Señor está aquí para consolarte. Por favor, quiero pedirte que ahí en tu lugar, si quieres hacer esta oración, lo puedes hacer. Si no quieres hacer la oración, no hay ningún problema. Solo te pido que tengas respeto por el que sí va a hacer la oración. Por favor, cierra tus ojos, inclina tu cabeza ahí en tu lugar. Y esta fue la oración a la que guié a la hermana Marta. Y te voy a pedir con toda humildad, con todo respeto, que hagas esta oración, que digas estas palabras. Señor Jesús, ahí en tu lugar, calladamente, si quieres, no tienes ni siquiera que alzar la voz, no tienes ni siquiera que ponerte de pie, no tienes ni siquiera que alzar la mano. Solamente en tu lugar, calladamente, dile: Señor Jesús, yo vengo a ti. Para platicarte sobre esta pérdida o estas pérdidas que yo he intentado borrar de mi cerebro. Aunque el Señor ya lo sabe, quiero guardar silencio unos 30 segundos y quiero pedirte, hermano, hermana, ahí en tu lugar, que le platiques al Señor cuáles son las pérdidas, cuáles son las ofensas, cuáles son las heridas que alguien te ocasionó. El Señor ya lo sabe, claro que sí. Pero voy a guardar silencio 30 segundos y calladamente le vas a decir: Señor, estas son las pérdidas, estos son los recuerdos con los que he estado luchando. Dile: Señor, tú estuviste ahí conmigo cuando experimenté esas pérdidas. Tú estuviste ahí conmigo, Señor. Quiero que continúes haciendo esta oración. Señor, tú estuviste ahí cuando ocurrió eso que me traumó y que hasta hoy he comprendido que no va a desaparecer de mi cerebro. Pero, Señor, por causa de tu muerte en la cruz, yo te pido que le des gracia, misericordia y perdón a quien me ofendió o quienes me ofendieron. Dales gracia, misericordia y perdón aunque no lo merezcan. Y hoy clamo la sangre de Jesús en contra del control que la historia del pasado
había ejercido sobre mí. Dile: Señor, no puedo deshacer la historia, pero en el nombre de Jesús clamo tu sangre y rompo con el control que la historia del pasado había ejercido sobre mí. Dile: Señor, si hubo maldiciones que vinieron a mi vida por la historia del pasado, yo te pido que las conviertas en bendiciones en el nombre de Jesús. Amén.